¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo al canal un tema denso pero bonito, que por necesidades del guión y para haceroslo a vosotros más comprensible y también poco cargante, por qué no decirlo, he decidido dividirlo en dos partes. En esta primera, que está condensada en el vídeo de hoy, hablaremos de los orígenes y desarrollo del liberalismo como filosofía política y sobre todo de las revoluciones que llevaron impregnada su esencia, la americana, que finalizó con la independencia de los Estados Unidos de América, y también la francesa, que terminó con el régimen monárquico de Luis XVI para dar paso a la Primera República y posteriormente al Imperio Napoleónico. El liberalismo. Orígenes y principios. Como ya os conté en el vídeo del antiguo régimen, los orígenes de esta filosofía política estuvieron en la Revolución Inglesa del siglo XVII, cuando se difundieron las ideas de John Locke sobre la soberanía popular, la separación de poderes y los derechos y libertades individuales del ser humano. Las ideas de este pensamiento fueron recogidas por muchos ilustrados, como es el caso de Montesquieu o Rousseau, así como compatriotas del propio Locke, como es el caso de Thomas Paine, que su obra El sentido común se convirtió en uno de los más firmes defensores de la independencia de las colonias británicas en América. Su pensamiento fue recogido también indudablemente por los líderes de la Revolución Americana, como es el caso de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y el propio George Washington, plasmándolo en la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Este acontecimiento, unido al cada vez mayor peso político de la Ilustración, desembocó en la redacción de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en el marco de la propia Revolución Francesa de 1789. Los principios del liberalismo. El liberalismo defendió los siguientes puntos. La división de poderes. Para evitar los abusos y los gobiernos despóticos, los poderes básicos del Estado debían repartirse entre diferentes instituciones, es decir, el Ejecutivo en el Gobierno, el Legislativo en el Parlamento y el Judicial en los tribunales. La soberanía nacional. En esta doctrina se consideraba que la legitimidad política pertenecía a la ciudadanía y, por tanto, el poder debía ser ejercido por instituciones representativas elegidas mediante el voto en unas elecciones. Igualdad ante la ley. Con esto se buscaba acabar con los privilegios y las prebendas adquiridas por las clases altas a lo largo de los siglos, asumiendo que a partir de ahora todos los ciudadanos, independientemente de su origen, nacimiento o posición económica, eran iguales. Libertades individuales. El liberalismo defendió que los ciudadanos tuviesen una serie de derechos inalienables, tan comunes para nosotros hoy como es el caso de la libertad de expresión, de culto o de pensamiento. Separación entre Iglesia y Estado. Ligado al fin de los privilegios de la nobleza y el clero, el liberalismo defendió la separación efectiva de las instituciones del Estado de la Iglesia, que iría perdiendo peso político, pero no económico, a lo largo de todo el siglo XIX. Constitucionalismo. Un rasgo esencial de esta filosofía política fue la promulgación de constituciones que establecieron y garantizaron a nivel legal todos los puntos anteriores, estando todos, tanto el gobierno como la ciudadanía, sometidos a ella. Por último, cabe decir que durante el siglo XIX este movimiento se acabó dividiendo en dos grandes corrientes: el liberalismo doctrinario, vertiente conservadora que tenía una visión restrictiva de los derechos y las libertades políticas, que defendió una soberanía compartida entre la corona y el parlamento, y el liberalismo democrático, que defendió la total separación de poderes del Estado, el levantamiento de la restricción a muchas libertades, el sufragio universal y, en último término, la sustitución de las monarquías por repúblicas. Una vez explicado ya qué es el liberalismo, vamos a ver las dos grandes revoluciones que surgieron de sus preceptos, siendo la primera de ellas la Revolución Americana. Sobre este tema he de decir que tengo un vídeo mucho más extenso en el canal, del que os dejaré por aquí arriba un link para que podáis verlo completamente si os interesa el tema. No obstante, en este voy a tratar de explicarlo de una manera mucho más compacta y resumida, porque si no esto se estiraría más que un chicle. Contextualizando, América del Norte en el siglo XVIII estaba repartida colonialmente entre tres países: Francia, España y Gran Bretaña. Sin embargo, las que nos interesan son las colonias que estaban en ese momento controladas por los hijos de la Gran Bretaña. Territorios conocidos a su vez como las 13 colonias de Norteamérica. Las causas de la Revolución Americana, de forma bastante compacta, puede decirse que fueron cuatro. En primer lugar, el incremento de la presión fiscal de la metrópoli sobre sus territorios coloniales para pagar los destrozos de la Guerra de los 7 Años, que se desarrolló entre 1756 y 1763, pesó mucho. La subida de los impuestos de productos básicos como el papel, la pintura, el vidrio
vidrio o el té, algo muy inglés, generó descontento entre los colonos. En segundo lugar, la corona británica de Jorge III impuso grandes restricciones al comercio y a la industria americana, limitando así su desarrollo económico, que quedaba totalmente supeditado al británico. En tercer lugar, la nula representación parlamentaria de estos territorios hizo imposible la defensa de sus intereses y sus derechos de forma efectiva en las instituciones de la metrópoli. Y por último, en cuarto lugar, como ya hemos dicho, influyó notablemente la difusión en territorios americanos de las ideas liberales radicales sobre la emancipación colonial defendidas por Thomas Paine, del que os hablé antes. Con todo lo anterior, el conflicto no tardó en explotar. El primer gran choque entre ambas partes fue el conocido como Motín del Té de Boston de 1773, donde los colonos, descontento por la subida exagerada de los impuestos, destruyeron un cargamento de té en el puerto de dicha ciudad, siendo duramente reprimidos por el ejército inglés. Tras estos hechos, en 1734 se reunió el conocido como Primer Consejo Continental, en el que los colonos exigieron la reparación de los daños recibidos en Boston tiempo atrás, contestando la corona inglesa con indiferencia y con más represión. Tras el encuentro violento en abril de 1735 entre las fuerzas rebeldes británicas en la pequeña ciudad de Concord, se dio comienzo a la Guerra de Independencia Americana. Esto hizo que en mayo de 1735 se reuniese el conocido como Segundo Congreso Continental, donde los colonos tomaron la decisión de crear un gobierno de guerra y un ejército colonial dirigido por el prestigioso general George Washington. Tras el estallido del conflicto, los sublevados recibieron el apoyo de estados como Francia y España, que vieron en esta guerra la oportunidad perfecta para desestabilizar a todos los niveles a su principal rival europeo, Gran Bretaña. Un año después, el 12 de junio de 1736, se redactó la Declaración de Derechos de Virginia, inspirada en el Bill of Rights o Carta de Derechos británica. El 4 de julio, en Filadelfia, el Congreso aprobó en medio del sangriento enfrentamiento la Declaración de Independencia de las 13 colonias americanas. Tras las victorias rebeldes en Saratoga en 1777 y en Yorktown en 1781, la guerra contra la metrópoli se prolongó hasta 1783, momento en que Gran Bretaña, ya agotada por el conflicto, decidió reconocer el documento firmado en 1776 y aceptar la independencia de los sublevados mediante el conocido como Tratado de París. Este nuevo estado surgido de ese tratado adquirió la denominación de Estados Unidos de América, con el general George Washington como primer presidente. Justo después se redactó una constitución que fue aprobada en 1787 y que entró en vigor en 1789. En esta Carta Magna se encuentran los rasgos básicos del liberalismo, como es el caso de la separación de poderes, la soberanía nacional, la igualdad jurídica y la concesión de un amplio catálogo de derechos y libertades. Con diversas enmiendas, el texto original se ha mantenido en vigor hasta la actualidad y puede decirse que sirvió de modelo e inspiración para casi todas las constituciones liberales europeas a lo largo de todo el siglo XIX. Y una vez explicada esta revolución, pasamos a la archiconocida Revolución Francesa. Durante el reinado de Luis XVI, del que también tengo un vídeo en el que os cuento una historia bastante interesante aquí en el canal, del que os dejo por aquí el link directo al vídeo, la grave situación económica que asolaba a Francia provocó que el descontento popular se manifestase con el inicio de una revolución, que significó a la postre la caída del antiguo régimen y el nacimiento de una nueva sociedad basada en los principios de la filosofía política del liberalismo. En este caso, las causas de la Revolución Francesa, de forma simplificada, se pueden reducir a dos: la grave crisis económica y la difusión de las ideas liberales. La crisis económica venía provocada también por una grave crisis fiscal, derivada de los enormes gastos de la corte, la Guerra de los 7 años, como le sucedió también a Gran Bretaña, y los gastos derivados del apoyo a los rebeldes americanos, que dejaron temblando las arcas francesas, obligando al Estado a declarar oficialmente la bancarrota. A todo esto se unió además un grave estancamiento agrario debido a una serie de años de malas cosechas que provocaron que los precios de los productos agrícolas se disparasen, derivando en problemas de abastecimiento y, por extensión, de hambre entre las capas más bajas de la sociedad. En este contexto de descontento y crisis generalizada, las ideas del liberalismo empezaron a cobrar fuerza gracias a su difusión en muchos círculos de ilustrados y burgueses, que veían cada vez más necesaria la caída del absolutismo y la sociedad estamental. El triunfo de los rebeldes americanos en su guerra de independencia y también la aprobación de su constitución, en la que se establecieron numerosos derechos y libertades, no hizo más que avivar los anhelos de cambio de gran parte de la sociedad francesa. Irónicamente, el origen del estallido revolucionario partió de uno de los estamentos privilegiados, la nobleza, que se negó a pagar impuestos para sufragar los gastos del Estado. Este hecho, conocido como la Revuelta de los Privilegiados, hizo que Luis XVI se viese obligado a convocar los conocidos como Estados Generales, una institución de carácter medieval que llevaba sin reunirse desde 1614. En mayo de 1789 comenzaron las sesiones en el Palacio de Versalles, donde cada estamento presentó los... A ver si me sale, que mi francés es bastante mierder. Los cahiers de doléances,
o los cuadernos de quejas, en castellano, en los que se recogían sus peticiones al rey. La nobleza y el clero, como es obvio, defendieron en ellos sus propios privilegios, y por el contrario, el tercer estado, con la burguesía a la cabeza, reclamó la abolición total de los mismos. El enfrentamiento comenzó cuando el tercer estado exigió que el tradicional sistema de voto por estamentos fuese sustituido por un régimen de voto individual, propuesta que fue rápidamente rechazada. Ante esta afrenta, el tercer estado proclamó paralelamente la conocida como Asamblea Nacional, a la que se sumaron algunos nobles y miembros disidentes del clero. Luis XVI ordenó inmediatamente su disolución, aunque los miembros de la misma desoyeron al monarca, pasaron de su culo, trasladando su sede a la sala del juego de la pelota, donde el 20 de junio de 1789 juraron no disolverse hasta la aprobación de una constitución para Francia. El 9 de julio de ese mismo año se formó también la Asamblea Constituyente, hecho que provocó el cese del ministro Jacques Necker, partidero también de la misma. Como respuesta, el 14 de julio el pueblo de París asaltó y prendió fuego a la cárcel de la Bastilla, símbolo de la represión absolutista. El conocimiento de estos hechos en París hizo que en el campo los campesinos empezasen también a asaltar residencias y castillos nobiliarios, en lo que se conoció como el Gran Miedo. Puede decirse que la revolución había comenzado. Ante la gravedad de la situación, Luis decidió aceptar la autoridad de la Asamblea, que el 4 de agosto de 1789 decretó la abolición de los derechos señoriales y el 27 de ese mismo mes firmó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde se consagraron los famosos valores de la revolución que han pasado a la posteridad: liberté, égalité y fraternité. Increíble el nivel de francés que me gasto. Lo que vino después de esto lo veremos ya en el próximo vídeo. Una vez llegados hasta aquí, me podéis dejar en el cajón de comentarios todas vuestras preguntas, dudas, opiniones, datos que queréis aportar aparte, para que yo pueda leeros y en la medida que me sea posible contestaros y resolveros. Una vez dicho esto, espero tener la segunda parte de este tema más pronto que tarde, prometido. Deciros también que si os ha gustado podéis apoyarlo con vuestro like y compartiéndolo en vuestras redes sociales, que aunque suene pesado decirlo, de verdad me ayuda muchísimo. Una vez dicho esto me despido, cuidaros mucho, aquí Peter, chao. ¿Qué mierda acabo de hacer?